Tenemos Instagram también, así que no se lo pueden perder. Y YouTube, porque este programa después se va a subir al YouTube, así que pueden recompartirlo, pueden ver más tarde. No se olviden de poner me gusta. Algún comentario y recompartir. Yo siempre digo el seguir compartiéndolo, ¿no? Porque nunca pierde vigencia la palabra, así que es importante ahí que puedas seguir compartiéndose. Y nosotros, como decimos siempre los miércoles, la intención está en lo que Dios ha puesto en el corazón, que es dar a conocer su mensaje, las buenas noticias, y siempre decimos que es un programa pensado desde el corazón del Señor, ¿no? Así que estamos hoy con invitados, hoy estamos con visitas, así que le vamos a dar la bienvenida mientras se están preparando. Ahí saludamos a Claudita, que ya está con nosotros desde Córdoba, bendecida. Lorena también, bendecida Lore, gracias por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Y desde ya, bienvenido, Pastor, ¿cómo está? Ahí lo tenemos a Martín Ruiz, que veníamos ahí con el tiempo un poco apretadito, pero llegamos. Llegamos, gracias a Dios pudimos llegar. Se ve que Dios liberó el camino, teníamos que estar acá. Así es. Pero bueno, hemos llegado. Gracias, Pastora, por la invitación. Bueno, y gracias a Susi y a Norma por recibirme. Qué hermosas voces que tienen, chicas. Recién estaba escuchando y digo, qué hermosas voces que tienen. Están para cantar y todo, mira. Sí, Ah, con razón, ya me parecía. Mi oído de guitarrero no me fallaba. La música ahí, ¿no? Bien, bien. Sí, la verdad que cómo es el Señor cuando es el tiempo y el momento, como nos hizo encontrar. Le damos las gracias obviamente a nuestro amigo y hermano en común, a David, amigo. Sí, David González, que él ha estado, bueno, desde que vino el programa ha sido una conexión ahí de red de hermanos y distintos hermanos pastores y demás que han venido al programa, y para nosotros ha sido una bendición tenerlos y ir compartiendo también temas puntuales como en el día de hoy. Hoy titulé el programa un poquito como Somos testigos y testimonio, ¿no? Como hijos de Dios somos, como dice la palabra ahí en Hechos 1:8, que dice que serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, dice, ¿no? Totalmente. Y yo creo que tu vida tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Ante todo, contanos un poquito, bueno, sé que sos papás, súper joven, cuando me decías que tenías 4 hijos, ¿qué pasó? ¿Es él? Cumplí con el Señor, que me dijo, multiplica la tierra. Obediente. Eres un hombre obediente. Un hombre obediente. Arrancamos por ese lado. Sí, soy papá de cuatro hijos hermosos. Me casé con mi señora ya hace 16 años. Wow, un montón. Sí. Del cual, bueno, yo la conocí muy jovencita. A mi señora yo tenía 19, ella 23. Ella venía de un fracaso matrimonial, donde ya estaba con su primer hijo, Tiago. Y bueno, yo justo siempre dije que cuando me iba a casar con alguien iba a ser una persona sin hijos. Bueno, me terminé casando con una persona. ¿Vieron cuando uno dice una cosa y Dios tiene totalmente lo contrario en su voluntad? Bueno, a mí me pasó eso. Wow. Y llegó Mari, bueno, fue recontra red de Dios, pasamos un proceso de noviazgo muy fuerte. Bueno, como todo, cuando algo es de Dios, las cosas siempre aparecen para trabar la rueda. Y la verdad que desde que nos conocimos siempre estuvimos juntos. Yo la conocí a Mari cuando mi mamá tuvo cáncer de útero. Ella falleció en el 2010, 29 de agosto de 2010. Yo me puse de novio con Mari en el 2007. Con lo cual, bueno, estuvimos ahí juntos, procesando un poquito todo lo que fue la enfermedad de mi mamá. Mi mamá supuestamente iba a morir en 7 días, un día va al médico, como todo, ¿viste? Vas al médico con un resfrío y tenés un cáncer maligno, sí, terminal, en grado número último, decís, pero viene porque tenía un poquito de resfrío. Pero al final decís, si no hubiese ido al médico, yo no sabía nada, ni me enteraba. Ni me enteraba, dice, no me conviene. Bueno, mi abuela decía, ¿para qué voy al médico si después te descubren cosas? Y yo, no, abuela, hay que ir. Bueno, mi mamá fue una de esas. Entonces dice, mirá, tengo esto, me dijeron que me iba a morir en 7 días. Ah, tranquilo, nomás. Bueno, yo en ese momento venía apartado. Eso te iba a preguntar, ¿siempre cristiano o en ese momento estabas comenzando? ¿Cómo era? Porque esas situaciones son complicadas, Son, ¿no? Muy complicadas, y más cuando se repite la historia en carne propia, ¿no? Pero ahora voy a contar un poquito sobre supuesto. Eso. Pero yo básicamente se podría decir que vengo de cuna cristiana. Yo a mis 5 años de edad, mi mamá conoce a Cristo por el matrimonio que venía bastante mal. Veníamos sufriendo un poquito de violencia familiar, y en base a eso mi mamá conoce a Cristo. Bueno, entrega su vida al Señor, empieza a orar todo el tiempo por la familia, diciendo mi familia es de Dios, mi familia es de Dios. Yo me acuerdo, tengo 5 años, todavía tengo memoria de un imán en forma de casa azul
pegado en la heladera que decía Josué 24:15. Yo en mi casa seremos Jehová. Yo tengo acá grabado esa imagen de ese imán. Y me acuerdo que mi mamá era todos los días ir a la heladera, Señor, declaro esta palabra, declaro esta palabra. Yo decía, ¿qué hace mamá? No entendía el imancito, ¿no? Hoy que soy grande entiendo el imancito y gracias a Dios por ese imán. Amén. A veces uno dice, che, ese regalito de imán que tiene una palabra es un regalito, ¿no? A veces es una promesa que ha habido una familia, ¿no? Y uno no se da cuenta. Bueno, ese fue nuestro caso. Con lo cual, bueno, ahí arrancó la carrera en la fe. Después mi papá era policía, le decían el perro negro, era inspector de la policía bonaerense, trabajaba en Santo Lugares, cerca de Fuerte Apache, imagínense lo que era. Tremendo, un lugarcito bastante interesante para trabajar, bastante ¿no? fuerte. Ruidoso. Grosso, y bueno, ahí para trabajar tenés que ser loco. Bueno, mi viejo era uno de esos, era loco. El perro negro. No, el perro negro le decía, así que imagínense. Cuando conoce al Señor, siente una convicción muy fuerte de dejar la policía, de dejar todo esto, y el punto más fuerte fue cuando a él le matan a un amigo en la policía. Y se confrontó con todo eso y le dijo, quebrantado en lágrimas, a mi mamá, después de varios años, haceme conocer ese Cristo que vos predicás porque yo no doy más. A partir de ahí, él se convierte a Cristo, se rinde a Cristo y empezamos toda la familia a servir al Señor. Alabado sea Dios. Después de por esa Qué fiel que es el Señor, ¿no? A su palabra, a su promesa. Tal cual. Totalmente. Y aparte yo me acuerdo que, bueno, decíamos que lo bueno viene frasco chico. Mi vieja me medía 1,50 m. Como yo. Pero ella se oraba todo, estaba en intercesión, estaba en liberación. Yo tengo memoria de que cuando íbamos a la iglesia ella me llevaba las botellas con leche chocolatada porque estábamos todo el día y mi mamá iba a orar, iba a reprender, iba a interceder. Ella estaba metido en todo, que iba acá, iba allá. Tremendo. Yo digo, mamá, no, ¿cuándo a la escuelita? Mi mamá hacía radio. Wow. Íbamos a Olida en 470, el Ministerio de Amanecer con Cristo de Felipe Casiato, en Radio Amanecer con Cristo. Wow. Y yo ya me acuerdo. desde ahí te inspiraste, tenés una voz bárbara ahí para hacer radio, tenés que hacer radio. Hola, sí, hola. Pero bueno, ya de esa época mi mamá venía con la radio y yo no entendía lo que era una radio. Yo sabía que iba a un lugar donde había un hombre, un DT, que estaba atrás de como si fuese una pecera. Mi mamá hablaba de este lado, yo me tenía que quedar calladito y decía, vos, yo estoy en la radio, vos haces... Y yo estaba así. Hasta que y yo digo, bueno, ¿qué será esto? De grande entendí, ¿no? Así me crié. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Yo estaba todo el tiempo tiqui, 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 así que de alguna manera me iba a tener que ser cristiano. Y se cumplió la palabra, ¿no? Y se cumplió la palabra. Y por el lado de mi papá, mi viejo siempre cantó, fue autodidacta en ese sentido. Mirá, Y canta qué como un bolerista hermoso. Gloria a Dios. Le gusta mucho Luis Miguel, le gusta mucho Del estilo de Frank Luis Miguel. Sinatra, sí, todo ese lugar, y lo lleva para el evangelio. Y él empezó a cantar en el Ministerio de Alabanza con un tema muy, capaz que ustedes lo conocen, que dice, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que me ama, su amor es grande, tan grande, grande que no lo hay. Es un tema viejito, Hermoso, qué hermoso Parece tema. Sandro, como Sí. si lo hubiese cantado Sandro. Más o menos. Bueno, él lo cantaba y decía, mi amigo es él que descendió a lo profundo. Su amor es él, tan grande es, tan grande, grande. No, es un temazo que es de los clásicos del Evangelio. Y bueno, mi viejo lo cantaba, lo conocían por ese tema. Decía, ¿qué haces? Tengo un amigo, le decía. Y ahí empezó, digamos, la parte de alabanza de mi papá y la parte de intercesión y guerra espiritual de mi mamá. Y yo, por consecuencia, soy un híbrido. Un híbrido, me parece que vos sos medio heavy, ¿no? Soy medio heavy, me gusta el heavy metal, claro. Heavy metal, Empecé a eso. tocar heavy metal y se libró con la gente. No. Pero más o menos me formé de ese lugar. Pero bueno, como todo, uno cuando ve cosas de chiquito, experimenta en la adolescencia, un momento me aparté. Me acuerdo que empecé a estudiar música, a tocar música, cuando me daba bronca que los músicos no querían tocar a mi papá. Y yo dije, voy a aprender guitarra y batería para acompañar a mi viejo, pues no puede ser que los músicos no acompañen a mi viejo. No, con Huguito no, porque le gustan los coritos, que pin, que pan. Hoy se graban coritos a full. Pero antes no les gustaba a la gente los coritos. Yo he sido uno de los que no le gustaban los coritos. Pero yo con mi viejo me los aprendí y me dice, mira, Wow. yo canto corito y vas a aprender a Gloria tocar a corito. Dios. Y gracias a Dios a eso, porque años después empecé a tocar en las campañas de Anacondia. ¿Y qué se toca en la campaña de Anacondia? Corito. Claro, Aparte entonces- los coritos lo que tiene que cantás la palabra.
cantás la palabra y cantás es la palabra recitada. Y eso es tremendo, porque hoy se ha rescatado de una manera que realmente a veces sí, nos gusta mucho todo lo actual, lo contemporáneo, ¿no? Nos gusta porque es más melódico, que tiene por ahí, pero uno canta un corito y es como que se liberan los, ¿no? En la iglesia como que todo el mundo se levanta hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Bueno, ojo que está comprobado científicamente, esto lo estuve, bueno, yo soy parte también de una organización de OMCA, que es una organización de músicos cristianos argentinos. Justo el fin de semana tuvimos un retiro de músicos y fue una musicoterapeuta. Y ella comprobaba científicamente que los coritos, cuando son cantados, provocan en las personas una reacción muy positiva. Gloria a Dios. Hacía un poquito ejemplo de lo que es la teoría de un profesor japonés, Musamoto, ahí se me acordé, que él hacía un experimento con el efecto del agua. Cómo provocaban las palabras sobre el agua y congelaba el agua con efectos de palabras. Por ejemplo, ponía una voz y hacía que una persona diga todas palabras malas, de maldición, negativas, todo, y lo congelaba. Y ponía otro vaso que otra persona diga palabras positivas, hermosas, amorosas, y lo congelaba. Cuando lo ponía en el microscopio, el vaso que tenía todas las malas palabras cargadas, digamos, tenía una deformidad molecular. Era amorfo. Todas las maldiciones, exacto, yo lo he escuchado. Era todo así torcido. Es tremendo. Y cuando fui a congelar y ver por el microscopio el vaso con palabras que fueron invadidas con palabras positivas, tenían la forma perfecta del copo de nieve. El poder de las palabras. El poder de las palabras. Y decía, fíjense cómo toma la molécula de agua, la forma cuando escuchás Vivaldi, cuando escuchás Mozart, cuando escuchás heavy metal y las diferentes formas. Y decía, cuando escuchás Spinetta, cuando escuchás Charly García, cuando escuchás una adoración, ¿qué pasa y cómo la molécula responde a ese tipo de melodía? Porque son vibraciones. Claro, y expuso algunas moléculas, mostraba, dice, imagínense cómo toma la forma la molécula de agua cuando escuchamos coritos. Nos das ganas de... Bueno, y acá va lo más fuerte. El ser humano es 80% agua. Agua, exacto. O 70% agua. Con lo cual, el efecto de lo que estamos escuchando repercute un 70% en nuestro ser. Wow. Así que bueno, hablando de esto, nos conectamos con los coritos, que por eso sentimos que los coritos tocan nuestras moléculas más íntimas, digamos. Algo de Dios tiene. Es maravilloso. Esto que compartiste en algún momento lo escuché y yo decía, qué tremendo, porque siempre estamos diciendo esto, ¿no? Que qué importancia tiene lo que le declaramos a los hijos, lo que hablamos sobre nuestro trabajo, sobre nuestra familia, ¿no? Totalmente. Siempre estamos con esto y uno dice, el mal decir es el mal hablar. El estar hablando todo el tiempo, queja, enojo, grito, todo lo que sea destructivo, y el bendecir es el estar diciendo cosas buenas, todas cosas que bendicen, y esto repercute en la vida de uno. Y bueno, vos has atravesado por un tema de salud interesante, y que creo que también ha sido un tiempo muy, muy ahí heavy, realmente, que has tenido. Literalmente heavy. Y queremos escuchar por ahí ese testimonio, como decimos, porque el testimonio siempre habla de la grandeza de Dios, porque uno puede ver de que podemos estar en lo último de lo último de lo último, pero Dios sigue en el mismo lugar y nunca cambia de su posición, ¿no? Que es libertad y sanidad para nuestra vida. Totalmente. Bueno, este testimonio mío de la enfermedad viene muy ligado a lo de mi mamá, ¿no? Y todo lo que venía contando de cómo conocí a Mari, que es mi señora, que le mando un besito si me está escuchando. Bien, amor, te amo. La fans mayor. Saludos y tengo mis dos nenas que son Alma y Samara, la de 5 y la de 7 años, que dicen, papi, no te olvides de mandar un mensaje porque si no, mira que me enojo. No, mi amor, te voy a mandar. Así que ya mi Alma, si me escuchan, acá estoy. Y a Manuel, el batero de la banda, que es mi hijo también, ahí los saludamos. Ahí, toda la banda. Y toda la banda, que después voy a contar un poquito. También entonces mi casa y yo serviremos al Señor. Y bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo que pasó en mi casa lo pude reproducir en la casa que Dios me dio. Bueno, cuestión, no me quiero ir con las ramas porque viste, los pastores no van por las ramas. Sí, pero, no, por eso te traigo. Vamos, está muy bien, pastor, está muy bien. Bueno, en ese periodo que mi mamá se enferma en el 2007, con Mari acompañamos a mi mamá, se iba a morir en 7 días y cuestión que Dios me la regala 3 años más. Yo en mi oración fui al Señor decirle, si vos realmente existís, si el Dios de mis padres, Dios de mis abuelos, porque mi abuela también se convirtió en ese tiempo, ellos te creyeron, realmente existís, te pido que no te la lleves ahora, mi mamá, dámela un tiempo más para que yo me prepare. Bueno, de 7 días se transformaron en 3 años. El médico que la operó, el ginecólogo del Hospital Álvarez, me dice, mira, yo le abrí a tu mamá.
y sé cómo estaba. Y la verdad te puedo decir que el milagro estuvo. Me dice, pues ella se tuvo que haber muerto. Y yo dije, no puede ser. ¿Cómo Dios la mantuvo, la sostuvo 3 años? En 3 años la disfruté mucho más. En esos 3 años me decía, hijo, vos sos mi pastorcito. No, ¿qué pastorcito, mamá? Yo soy un rebelde, me gustan las chicas. En ese momento vos estabas apartado. Yo estaba recontra, archi mega apartado. No me hice un banda porque Dios es grande, pero estaba. No, me cubrió, pero yo estaba totalmente alejadísimo. Es más, estaba ya así diciendo, che, ¿existirá un Dios? Ya cuando se pasa de ser de cristiano a empezar a ser un poco ateo, ¿no? Entonces, ahora te hago la pregunta, ¿por qué te apartaste? Me aparté porque en su momento... Porque dice que siempre hay una razón, ¿no? Hay una razón y yo la tengo. En su momento, a ver, lo voy a decir lo más delicado y diplomático posible, ¿no? Pero yo aprendí que un Dios que me habían enseñado, que me amaba, si no lo obedecías, si le pecabas, no lo agradabas, no estabas en condiciones de ser parte del reino. Con lo cual, para poder estar con el Señor debías no pecar. Y yo entendía que me pasaban cosas como joven, me pasaban cosas de deseos sexuales como joven, me pasaba cosas que quería experimentar y ya me sentía condenado y sin aceptación de parte de Dios. Exacto. Por lo que me estaban diciendo, ¿no? Entre comillas hablando. Entonces dije, ya me cansé de estar a la estatura, no me sales a hacerlo, pero debo hacerlo, ¿no? Eso que se compara con el deber y con como realmente soy. Bueno, un poquito lo que habla la sociología cuando dice el hombre moderno y posmoderno, que es el hombre decepcionado de Dios y el que empieza a tener una psicología diferente a cuando descubre que su ser empieza a conectarse con lo que quiero en vez de lo que debo. Estoy hablando del ser, acción y tener, ¿no? Bueno, bases del coaching ontológico. No sé si dije, yo también soy coach ontológico. Sabía, me mandaron un mensaje. Bueno, bien. Bueno, un poquito de ahí lo pude llegar a entender y eso me llevó a apartarme diciendo, si no estoy en condiciones de seguir a este Dios, no lo puedo cumplir, prefiero hacer lo que a mí me gusta. Y eso del tema de religión, entre comillas, me llevó como a apartarme del Señor. Claro, yo no entendía en ese momento. A mí me dijeron, vos tenés que hacer esto y en base a esto ser aceptado por Dios, si no, no. Exacto. Y dije, bueno, si no puedo ser aceptado por Dios, ya fue. ¿A qué estoy ahí? Claro, entonces ¿para qué estoy ahí? Soy como que no encajo. Por querer hacer las cosas bien. Yo me acuerdo que iba en su momento a la iglesia y era obligación ir con corbata, porque corbata es símbolo de santidad. Bueno, y resulta que después con los años uno va estudiando y resulta que la corbata no es un símbolo de santidad, es un símbolo de guerra. Y también hay mitos urbanos que dicen que es un símbolo homosexual también. Entonces, con lo cual no tiene nada de santo. Es una moda que salió desde la época de Francia en el siglo XIII, que después, bueno, se modernizó. Y bueno, a otro momento hablaremos un poquito en profundidad. Pero básicamente nació la idea de un rey que vio a un guerrero vestirse con un pañuelito en el cuello. Y ese hombre lo hizo más estirado para adaptarlo, para mostrar su virilidad. ¿Me explicó? Sí. Y en base a eso hizo la corbata. O sea, la corbata no es un símbolo de santidad, totalmente lo contrario. Pero en esa época me dijeron... Las apariencias, digamos. Las apariencias. Digo, pero si usás corbata es porque estás en santidad y acá yo me acuerdo que decía 40 grados de calor, yo venía en corbata, con camisa, todo, y estaba tocando la batería así, yo me transpiraba. Digo, pero Señor, soy santo. Bueno, todas esas cosas me alejaron de un Dios de gracia. Cuando realmente tuve... Si querés preguntar algo, mover el micrófono, Normi. Pregunte, Normi. Sí, porque él va a ir escuchando también. ¿Cuándo entendiste que realmente Dios te amaba independientemente de lo que vos hacías? Porque Dios es un Dios de amor, o sea, Él no nos ama por lo que hacemos, la obra perfecta la hizo Él. Total. De hecho, tampoco podemos estar a la altura de lo que Él, entre comillas, debería ser, porque yo no puedo ser santo como Él es santo, yo soy santo porque Él me hizo santo. Amén. Pero realmente entendí cuando me encontré con Dios, realmente tuve mi verdadero encuentro con Dios cuando mi vieja se enfermó. Claro. Ahí fue. Ahí pusiste los ojos en Jesús. Ahí puse los ojos en Jesús. Claro. Porque mira, realmente el autor y el consumador de la fe. Totalmente. Yo, por eso mi pregunta, mi declaración y mi quiebre ontológico sería, Señor, si realmente existís, si a pesar que me dijeron que no estoy a la altura, pero también dicen que me amás, ¿no? Era como volver a conocer al Señor. Claro, yo creo que ahí verdaderamente fue ahí. Exactamente. Claro. Bueno, ¿vieron cuando Job decía, de oídas te he oído, más ahora mis ojos te ven? Tal cual. Bueno, ahí es como que empecé, porque después cuando pasé por otras cosas me di cuenta que tampoco había entendido.
Pero dije, es como que vamos a la zaranda, cada más, ¿no? viste, de evolución a evolución, en cada zaranda te encontramos más con Dios. Pero ahí me pude dar cuenta de que Dios no era el Dios que me habían planteado, era un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que me aceptaba, un Dios que se juntaba con las prostitutas, con los chorros, con los drogadictos, menos con la jerga de las supuestamente que estaban bien, uno no se juntaba, de hecho se llevaba mal. Decían, los enfermos necesitan de médico. Claro. Así decía. Sí, Él decía así, ¿no? Tal cual. Y él se juntaba, me encantaba eso, encontrarme y conocer a un Jesús que no conocía, que él se juntaba con el que no se lo merecía. Eso me partió. Bueno, esa palabra misericordia, cuando entendí el concepto, no solamente por escucharlo, sino en carne propia, de que misericordia significa que Él se acerca a la miseria tuya, a la basura tuya, ahí entendí que Jesús no estaba buscando mi perfección, estaba buscando mi corazón. Aleluya. Cuando entendí eso, dije, Señor, si realmente existís, bueno, yo me quiero rendir, pero no te lleves a mi vieja, dámela un tiempo más. Y ahí pude entender la misericordia, el amor, y en esos 3 años entendí a Dios desde mi mamá y de todo lo que estábamos viviendo desde otra perspectiva, y ahí volví a entregarle mi vida a Dios y de ahí no paré de servirlo. De hecho, cuando mi mamá estuvo internada en el hospital de Álvarez, me acuerdo que mi mamá le predicaba a todas las chicas de oncología, ella estaba haciéndose la quimioterapia y le decía, chicas, vamos que todos podemos en Cristo que nos fortalece. Así, nada. Yo, mamá, que te están metiendo cosas, pero déjame, si voy a morir me voy a abrir en mi ley. Eso sí me quedó. ¿En qué? En mi ley. O sea, sirviendo al Señor. Sí, sí. Escucha, hay un Sergio Bravo que dice, a ese muchacho lo conozco de algún lado. Vamos Martín, dice. Es uno de los bateros de mi banda, de Cucu de Band. Y tu esposa te saluda también. Hola, mi amor. Hola, Sergio. Don Sergio está ahí presente. Le mando un saludo a Sergio y a toda la familia. Qué tremendo, ¿no? Bueno, seguimos que esto está Seguimos, bueno. ¿no? Esta charla bueno, ahí. dentro del testimonio salen cositas, ¿no? Sí. Prometo ser cortito. Bueno, recuerdo que en esos 3 años serví al Señor, me volví a conectar con Dios, pasé por encuentros, retiros, empecé a servir. Dios me permite empezar a tener amor por las almas. Fue en ese proceso donde pude tener la compasión por los perdidos. Gloria a Dios. Entonces dije, uy, me conecté por eso, y algo que me decía mi mamá, va a ser mi pastorcito. Yo decía, no, terminé siendo pastor. Yo digo, La no te palabra puedo. tiene poder. Claro, yo no, ¿viste? Bueno, el símbolo para ser pastor y el llamado que te confirma es cuando no querés serlo, ¿viste? Entonces ahí te das cuenta que el llamado es, bueno, cuando querés ser pastor y dudate, ¿viste? Pero cuando no lo querés ser, va por buen camino. Martín, ¿y cómo fue tu llamado? Mi llamado fue cuando en la iglesia, yo me quedé en una iglesia bautista llamada La Misión Vida, una iglesia bautista de Capital Federal, del pastor Claudio Manolio, que si me está viendo le mando un besito a mi padre espiritual. ¿Cuántos saludos? Sí. Sí, porque cada vez que estoy me dicen, saludame. Bueno, entonces me voy acordando de a poquito. Y me acuerdo que él había dado una charla sobre lo que era la compasión por los perdidos, ¿no? Y toda esa carga que Jesús tenía, cómo él lloraba. Bueno, lo explicó simplemente con el versículo ese más corto de la Biblia que dice, y Jesús lloró. Que fue cuando lo relacionó cuando perdió a su amigo Lázaro, ¿no? Sí. Pero él estaba hablando de que él se conectó en realidad no solamente con lo que estaba pasando, sino con el dolor de los perdidos, con los que se morían y no se iban, hicieron una eternidad sin él, con todas las circunstancias que sus discípulos estaban dudando, bueno, con un montón de cosas, y a partir de ese versículo dio toda una charla, todo un taller. Y mientras cada vez que el pastor hablaba, voy a tratar de no llorar, cada vez que pues me acuerdo y me conecto con eso, cada vez que el pastor hablaba, yo sentía que mi corazón hacía... Y me imaginaba a la gente que había en la calle, y me imaginaba a personas como yo que están pasando con enfermedades con familiares de cáncer terminal, me imaginaba a hijos que se quedan sin madres, imaginaba a nietos sin abuela, imaginaba a todas esas personas y el sufrimiento todo entero. Y será que también el proceso de mi mamá me sensibilizó bastante, pero me empecé a conectar con el dolor de la gente. Era a tal punto que miraba a una persona, iba por la calle, lo miraba a los ojos y sentía el dolor por la persona. Ay, gloria a Dios. Entonces yo digo, no puede ser. Y en un momento dije, me quiero que me tapen los ojos porque me estoy quebrando por dentro. Me acuerdo que esa noche lloré toda la noche, salí llorando del taller, llegué a mi casa, seguí llorando y lloré hasta las 3 de la mañana y no paré de llorar hasta las 6 de la mañana, orando toda la madrugada. Pues decía, Señor, por favor, déjame por lo menos dormir. Digo, porque este dolor es un montón. Y Dios me decía, imagínate lo que me duele a mí con el dolor de todo el mundo. Bendito Dios. Yo dije, no, esto es un montón. Digo, no puedo negarme. Lo único que pensaba era que quería ganar a las personas. Necesitaba llegar a ella. Sí, cuando veía a una persona decía, Dios te bendiga. Antes, hoy están las redes sociales, antes usaba el tratadito, ¿no? Sí. Y salía con los trataditos, repartía y decía lo que sea. Y bueno, agarraba la guitarra, yo era músico, bueno, canto alguna canción en la calle para que alguien le llame la atención, más allá de la indiferencia de las personas, pero yo necesitaba ver al dolido que se restauraba. Necesitaba. Ahí arrancó la locura.
Y bueno, mi señora, que ya venía con esto hace rato, que es una evangelista en potencia, me dice, bueno, dale, gordo, dale. No, pero para mí esto es algo nuevo, pero vas a ver que Dios te va a usar. Bueno, 2010 mi mamá fallece. Y me acuerdo que todas las chicas que estaban en la parte oncológica que mi vieja le predicó, muchas se sanaron. Recibieron a Cristo en su corazón. Me acuerdo que el día que falleció la señora que estaba en recepción, que la conocían, mi mamá la conocían todos en el hospital. No había persona que no la conociera. Y no había persona que no se vincule con ella. Bueno, la recepcionista decía, oren por mí porque hace 5 años mi hijo no me llama. Y el día que falleció mi mamá, estábamos llorando por la pérdida de mi mamá, y cuando estábamos yendo con mi viejo a reconocer el cuerpo, la llama recepcionista a mi viejo, le dice, Hugo, vení que te tengo que contar algo. Pero para que estoy yendo a reconocer el cuerpo de mi señora, se me acaba de morir. Pero perdón, pero vení. Fuimos a verla y llorando me dice, mi hijo me llamó. Se había muerto mi mamá. Y el hijo le había llamado y empezamos, digo, ¿qué hacemos? ¿Lloramos por los milagros de Dios o por la pérdida de mi mamá? Era como así, ¿dónde tengo que disparar? Qué tremendo. Era terrible. Te das cuenta que Dios en todo. Dios estaba en todo momento, en todo detalle, y era literal como, en menos de estar llorando, era como una mezcla de llanto y risa. Pero literalmente podíamos sentir como mi vieja se reía de todos los milagros que estaban ocurriendo. Yo digo, Señor, esto no es para derrota, esto es para victoria. Amén. Fue tan fuerte el día que se fue que cuando en la habitación ella le habían dormido un viernes, después le habían pasado morfina porque no habíamos nada que hacer, ya tenía trombosis, estaba toda tomada, ya vomitaba verde. Yo me acuerdo que un sábado a la noche me quedé a cuidarla, toda la noche junto con mi esposa, y sufrió dormida. Me acuerdo que el domingo yo llevé la guitarra, estaba mi tía, mi viejo, y me dice, hijo, toca Precioso Jesús. No sé si lo conoces, este tema, Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir. Bueno, empezamos a cantar ese tema y mi viejo me dice, tocalo. Yo lo empecé a tocar, lo empezamos a cantar. Terminamos de tocar el tema y mi vieja abre los ojos. No se podía despertar porque estaba con morfina, era imposible que se despierte. Abre los ojos y empezamos a ir, mamá, ¿estás bien? ¿No? Y dice, no, tranquilo que ya me voy. Y la mirada de mi vieja me agarraba a mí y dice, no, tranquilo, ya me voy. No, tranquilo. Pero estás bien. Y empezamos a llamar a la enfermera porque si se despertó porque se está doliendo. Dice, no, queda tranquilo que me voy. En ese momento pude entender lo que era un viento recio. Entró un viento terrible así y no había ventanas en la habitación. O sea, si había no sé, algo así chiquito para que se ventile un poco, pero no había una ventanal para que entre un viento así. Bueno, se envolvió un viento en esa habitación, dicho por los que estaban ahí porque se movían las sábanas. Entonces decíamos, ¿dónde viene hay un ventilador? Se empezó a mover y en un momento sentimos una presencia de Dios terrible. Y mi vieja me hace, tranquilo, ya me voy. Hace así, levanta los brazos y hace así. Bendito sea mi paz. Y se fue con una paz total por todo su deber. Y mi viejo lloraba y decía, Señor, gracias porque sentí tu presencia. Entonces yo digo, no puede ser que en este momento estemos sintiendo la presencia de Dios. ¿Qué es todo? Yo no entendía nada. Yo digo, esto es un montón. Fuerte, ¿no? Bueno, y después pasaron todos los milagros que pasaron, ¿no? Fue a tal punto que en el velorio de mi mamá desfilaba gente. Me acuerdo que en ese tiempo mi hermano estaba en las Fuerzas Armadas y vino hasta el capo, digamos, sería, no sé cómo sería el oficial, el suboficial, el general, a rendirle honor a mi mamá por todo lo que había luchado, pues se había enterado de la lucha y todo lo que había logrado. Y desfilaba gente, venían de iglesia de un lado, iglesia de otro lado. Yo digo, ¿esto es un velorio o es un culto? Y estuvimos así toda la noche hasta la enterramos y fue un montón de gente a despedirla. Ahí arrancamos con mi señora, al año nos cansamos y buscamos a Emma, mi primer nene. Ese año yo cambio de trabajo, dejo de ser vendedor de ropa y paso a trabajar en una droguería. Empiezo a crecer. En el 2016 me levantan de pastor. Gracias Jesús. O sea, se cumplió lo que tu mamá te decía. Todas las cosas que mi vieja oró, todas las cosas que mi vieja pidió al Señor, todas las cosas que mi vieja me dijo, se cumplió. Me dijo, vas a tener tu casa, tu familia, vas a ser pastor, vas a ser empresario. Y hoy soy pastor, soy empresario, tengo mi empresa de alquiler de sonido llamado Diofes Live. Estoy trabajando en la droguería actualmente en este tiempo. Tengo una hermosa familia, Dios me dio mi casa, Dios me dio mi auto, y literalmente todas las cosas que yo tengo es como dicen sus salmos, ¿no? Hermosa la herencia que me tocó vivir. Y fue por una que no renunció a orar.
Aleluya. Que no renunció eso es tremendo lo que decís, ¿no? Porque realmente yo creo que es lo que hablamos siempre, de que a veces uno cree que son semillas que se tiran y que quedan perdidas, ¿no? Pero verdaderamente uno no debe dejar de hablar y de declarar y soltar sobre su descendencia. ¿No? Exactamente, el estar hablando las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Totalmente. Y ver con el tiempo poder, porque sabemos que todo esto es para la gloria de Dios, todo esto es para exaltación de lo que Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y hoy por hoy vemos en vos, además, el atravesar de una situación mucho más complicada todavía en la vida que has venido, como cada uno decimos, llegamos al Señor por distintas cosas, ninguno llegó porque estaba súper, sino porque, al contrario, pero poder decir, seguimos en pie y más enamorados del Señor que nunca, ¿no? Totalmente. Bueno, a mí me toca justamente, es como repetir la historia de mi mamá, ¿no? A mí el año pasado justo me detectan cáncer de páncreas. O sea, ahora me tocaba a mí. Yo dije, bueno, cuando me pasó, después de venir trabajando a full en la iglesia, con un montón de cosas, en el trabajo, bueno, todas las cosas que uno viene afanados en día a día, ¿no? Justo el 29 de abril me internan en el hospital porque descubren que tenía el páncreas inflamado. Empiezo ahí porque estaba orinando naranja, literalmente un color muy oscuro, y dije, esto no es normal. Digo, Mari, vamos, pues no tengo apetito, estoy orinando de esta manera, me siento con los intestinos hinchados. Vamos, por la duda, total. Capaz me dan la inyección y me manda para acá si no es nada. Bueno, me parecía el horóscopo, tenés apendicitis, tenés infección urinaria, tenés pancreatitis. Bueno, decime que tengo. Me dice, lo único que te voy a decir, te quedás internado porque estás hasta las manos. ¿De qué? Bueno, está bien. Vamos, me llevaron con la ambulancia corriendo. Digo, pará, si no me atropellaron. Pero iban como si fuese, no sé, la carrera del TC2000. Digo, bueno, listo. Me llevan al hospital Sirio Libanés. Me dice, bueno, estamos haciendo análisis, pues no, eso es un caso raro. Yo sé que soy raro, pero decime qué tengo. Bueno, empezaron a hacer un montón de estudios de sangre y encontraron que hay un nivel, una hormona en la sangre que se llama amilasa sérica, que determina el estado del páncreas. Los niveles normales son entre 30 y 120 y yo tenía 1500. Me dice, evidentemente es el páncreas. Bueno, vamos a hacer más análisis y lo que todo, vamos a hacer ecografía, tomografía y vemos una mancha. Dije, cuando escuché la palabra mancha, dije, chao, estoy hasta de recontra mano. Digo, bueno, vamos a confiar en el Señor, que pinque pan, esto y lo otro. Le aviso a mi jefe, a todo el mundo, che, quedó internado, hasta nuevo aviso, parece que tengo esto, Dicen supuesta pancreatitis, pero que hay una mancha. Bueno, cuestión que dice, mira, esa mancha creció, está creciendo. Resulta que dice, tenemos sospechas de que tengas un tumor maligno en el páncreas. Y cuando uno, viste, hoy en día que tenemos conexión con el celular, empieza a buscar las cosas que significa. Y lo primero que salió dice, hay una gran probabilidad que tengas cáncer pancreático maligno. Y cuando vamos al hospital naval a que me hagan una ecoendoscopía, se llama así, te duermen, te meten una manguerita en la boca y te sacan biopsias al páncreas, que encima el páncreas está atrás del estómago, así que tienen que ir a trabajar adentro del estómago, perforarte el estómago. Yo salí después del estudio, salí como que me comí un cosito que me cortó la tripa. Bueno, hacen las biopsias y al toque me dicen, mira, sí, está confirmado, tenés cáncer pancreático maligno. No sabemos qué naturaleza tiene, de dónde viene, pero está en el páncreas, es maligno y te está comiendo el páncreas. Vamos a intentar salvarte. Esas fueron las palabras de los médicos. Me acuerdo que antes hicieron un ateneo de médicos porque no entendían cómo era el tipo de tumor que tenía, no sabían de dónde venía, cómo curarlo. Vinieron una vez, entraron a la habitación del hospital como 20 médicos, dije, estoy hasta las manos porque tantos médicos estudiándome porque no se entiende lo que tengo. Y cuando me confirmaron dijeron, bueno, está bien, me está diciendo que me voy a morir, ¿no? Y mira, es una posibilidad, bueno, listo, haz una cosa, desenchufame y déjame predicar en el pasillo. Pues si me voy a morir en mi ley. Ay, mi amor, lo mismo que tu mamá. Bendito sea Mi pastor el Señor. siempre dice, hay que morir con las botas puestas. Y dije, bueno, voy a morir con las botas puestas. Wow. Entonces le pedí permiso a la jefa de enfermería. Bueno, vos cuando te hacen el presbiterio en alguna iglesia de los bautistas te dan un librito, una Biblia, llama el libro del ministro, la Biblia del ministro.
Y ahí tenés como instrucciones de cómo visitar a los enfermos, cómo casarlo. Y justo abrí la parte donde decía cómo visitar a los enfermos. Había como un instructivo, decía pedir permiso a la jefa de enfermería e ir a tal cosa. Y dije, bueno, vamos a ser obedientes paso por paso. Y me dejaron predicarle a todas las personas ahí en el pasillo oncológico. Salí con la vía puesta, todo, digo, poneme, no sé, una goma, un guante para que soporte y déjame salir. Así que agarré el aceite que me dejó mi pastor, agarré la Biblia del ministro y salí por el pasillo. Me dice, mirá, hacé lo que vos quieras, único te pido 2 cosas. Respetá la creencia del que no quiera escuchar, sí, por supuesto, ningún problema, respetamos, y andá a la habitación 264. Digo, ¿qué hay en la habitación 64? Algo raro. Si me lo estás marcando es por ahí. Dice, mira. Vamos, nos quedan 15 minutos. Así que vamos cortando rápido. Vamos como en el armado, porque quiero también que nos cuentes un poquito de la banda. Así que bien. Por eso te traigo. Muy bien. Rapidito, hay un chico llamado Brian que tenía un tumor maligno que se despertó en el testículo y se le ramificó hasta el cerebro. Wow. 32 años, se casó con la novia ahí porque no había nada que hacer. Qué tremendo. Así que dije, bueno, voy a predicar a los demás y voy a dejar a Brian por lo último para entrar en calor. Vamos. Ya que venías. Ya que estamos, digo, encima que yo estoy con esto, vamos allá. Y bueno, déjame por lo menos calentar un poquito. Vamos a calentar. Dije, bueno, dale, Señor, dale. Y empecé a predicarle a cada uno y yo veía, ¿aceptás a Cristo en tu corazón? Sí, lo acepto. Uy, qué fácil. Vamos al segundo. ¿Aceptás a Cristo en tu corazón? Sí, lo acepto. Dije, ya me sentía Carlos Anacondia. Dije, claro. Es que claro, la gente está todo muy esperando en esto, ¿no? De poder en la parte espiritual lograr como más vulnerable. Entonces están dispuestos, ¿no? Son corazones dispuestos. Totalmente. Así que le prediqué a 20 personas, más de 20 personas, miento, pues algunos siempre está el que no acepta. Pero ese día 20 personas son aquellos en su corazón. Y lo más loco que al otro día 10 personas se fueron de alta. Bendito sea. Gloria a Dios. Alabado. Y yo pregunté, ¿qué pasó? Mejoraron. Pueden estar en la casa, un tratamiento. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Dije yo. Pues yo no es que yo sentí la presencia de Dios que bajó en nombre del Espíritu. No, fui, Señor, mirá, bendecilo. No, fue lo único. Y realmente literalmente Dios hizo. Cuando fui a ver a Brian, me acuerdo que abrí la puerta y había una Biblia, una guitarra y música cristiana en el fondo. Dije, estos son cristianos. Bueno, cuestión, digo, hola, permiso, yo soy el pastor acá que mandó Dios. Me dice, Brian, ¿vos sos el pastor por el cual estuve orando? Digo, vos fuiste que me mandaste al hospital. No. Bueno, empezamos a reírnos, chistes, cuestiones, resumidas palabras, le prediqué, hablé con él, oré por él oró por mí. A la semana Brian de estar flaquito así empezó a engordar de golpe. Bendito sea. Y las medicaciones oncológicas empezaron a funcionar. Ahí me operan el 19 de mayo, que no dejé operar a nadie si no aceptaba que está en su corazón, así que le hice antes de operarme al cirujano, anestesiólogo, al algo que digo, mira, acá no me opera nadie si no hacen esta oración, ¿ok? Si no me levanto me voy. Bueno, repitan todos, dale, Señor Jesús, Señor Jesús. Como una orquesta, ¿viste? Olvídate, los quiero escuchar porque no, me levanto y me voy. No, listo, aceptó que en su corazón, yo sí, ahora opérenme. Me dormí, salí, me acuerdo que ese día le dijeron a mi viejo, a mi esposa, a mi suegro y a mi pastor, le dijeron, mira, a este pibe le quedan 48 horas de vida. Si el cuerpo reacciona, vive. Y si no, prepárense para lo peor. Bueno, pasaron 48 horas y acá estoy. Así que Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Y bueno, fui a ver a Brian. Lo que tiene que ver con páncreas sabemos que es es muerte segura. Seguro. Es muerte muy segura. Rápida. Es muy rápida. Es muy rápida. Personas, parientes, personas muy conocidas que ha sido así. Sí, tal cual. Fui a ver a Brian después de operarme. Nos despedimos ahí. Después de 3 meses Brian fallece en su casa, pero fallece con una fe muy fortalecida. Y bueno, fue ese proceso que pusimos a encontrarlo y él se pudo fortalecer en el Señor para lo que venía. Y de ahí nació un poquito lo que es la banda. Bien, ¿sí? Estamos llegando a tiempo. Estamos llegando bien, ¿no? Bien, la calculé bien. Y ahí nació lo que es QQD, que es una banda, en realidad no es una banda, es un equipo ministerial disfrazado de banda, donde ahí empezamos a juntarnos a unos amigos que hace años nos juntábamos y con esto de la enfermedad y con el testimonio se consolidó, ¿no? Y QQD significa ¿qué querrá Dios? Ay, aleluya. Yo pensaba, ¿qué significa estas letras? Lo pusimos a propósito, primero para que la gente curiosie, ¿no? Y después cuando se encuentre con esta pregunta, hacemos una pregunta que apertura a la persona a decir,
che, es verdad, ¿qué quiere Dios con todo esto? Lo mismo que yo me pregunté cuando me enfermé, lo mismo que me pasó con mi mamá, lo que me pasó con todo un proceso. Y ahí nació un tema llamado Sigo de Pie, que es compuesto en base a todo el proceso de la enfermedad, que si lo quieren buscar está ahí en YouTube y lo van a encontrar. Que podés tararear un poquito, ¿no? Que sí, si quieren. A ver. Lo puedo Te tararear. vamos a dar agua como para que tararees. Para tararear un poco. Así canto, no traje la guitarra, pero canto el coro como para que tenerlo ahí presente. La próxima. Sí, yo esperaba que la próxima que viniera con la banda. La próxima prometo que vengo con mi nene y con la banda para tocar algo acá en acústico. Bien, bien. Pero el tema del coro dice: sigo de pie, aunque el mundo me tira al suelo. Tengo cicatrices, pero adentro hay fuego. Del dolor nacen alas, del barrio mi voz. Cada grito que doy me recuerda quién soy. Sigo de pie. ¡Aleluya! Y bueno, todo el tema es fuerte porque habla específicamente del testimonio, ¿no? Empieza diciendo... La letra te la dio el Señor. La letra me la dio el Señor, o sea, fui componiendo en base a lo vivido, todo, y el Señor, que fue inspirado mucho en esta palabrita que justo tenía marcada para compartirles en Isaías 43. Y esto es una palabra también para todo oyente que está escuchando, Amén. de que pasa por Quiero circunstancias difíciles. Que dejes eso, ¿no? Y bueno, justamente vinimos a eso, general. Creo que cuando uno pasa por circunstancias de valle de sombra y de muerte, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué me está pasando con esto? ¿Habré hecho algo mal? El que es cristiano, Señor, ¿habré pecado y me estás maldiciendo? Pues cosas que yo pensaba, que cualquier enfermo piensa. Algo que le pasa a un enfermo es que el problema de ellos no es la enfermedad en sí, sino son los pensamientos que te invaden todo el tiempo. De hecho, los psicólogos dicen que lo que más despierta el cáncer son los golpes emocionales fuertes. Wow. Con lo cual ahí te das cuenta que los pensamientos son los que enferman a las personas. En Proverbios dice: el ánimo del hombre cura la enfermedad, pero el ánimo angustioso, ¿quién lo va a curar? El hombre angustiado, ¿quién lo va a llevar? Y ahí te das cuenta que hay una raíz espiritual ahí. Cuando el enfermo pasa por esto, se pregunta el por qué a mí, ¿qué me está pasando por esto? Yo elegí y decidí no sufrir el proceso de la enfermedad. Decidí aceptarlo. En la aceptación hay mucho poder. Bueno, viste, cuando una persona dicen que le presentan a Cristo, después le preguntan, ¿querés aceptar a Cristo en tu corazón? En la aceptación hay un poder muy grande. Está hablando de una apertura a algo que te puede llegar a hacer mucho bien. Yo decidí aceptar la muerte. Decidí aceptar la voluntad de Dios. Yo dije: Señor, yo entendí que viniste a salvar a todos, no a sanar a todos. Y yo lo acepto. Yo sé que mis hijos son tuyos y voy a estar tranquilo que vos los vas a cuidar. Yo sé que mi esposa, mi familia, todo lo que tengo es tuyo. Todo viene de vos, todo vuelve a vos. Yo decido aceptar, si me querés llevar, decido aceptar la muerte. Si me decidí sanar, yo acepto servirte aún más que antes. Y me acuerdo que mi oración fue tan de entrega, de aceptar que los pensamientos que me estaban invadiendo diciendo: te vas a morir, tu señora va a quedar sola, vas a repetir la historia, mirá, tu hija tiene 5 años como tu hermanita tenía 5 años cuando murió tu mamá. Encima mi hija es igual a mi hermana, así que es igualita. Con lo cual esos pensamientos que vienen a invadirte me estaban haciendo aún más esclavo. Yo digo: Señor, dame una palabra, yo acepto tu voluntad, pero dame una palabra. Y Dios me dio Isaías 43 y me decía: ahora sí, dice Jehová. Y invito a que cualquiera esté escuchando lo tome para sus vidas. Dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y Seba por ti. Dije: Señor, ¿pero será que por eso tuve un pecado? Y vos me estás diciendo que esto es consecuencia, como dice en Proverbios, si no me equivoco es el 26 o el 29, anda por ahí, que dice: así como la golondrina anda con su vagar, la maldición no viene sin causa. Y digo, esto capaz era causa de un pecado que hice, capaz te ofendí, y esto me consoló. En el versículo 4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Aleluya. Fuiste honorable y yo te amé. Amén. Y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. En el 5 vuelve a decir: no temas, porque yo estoy contigo del oriente, te daré tu generación, y del occidente te recogeré. Ahí entendí que esto no era un castigo, era parte de la vida.
¿Vieron cuando, bueno, se acostumbraba a decir, si este está enfermo porque anda en maldición o que se mandó un pecado? Bueno, en mi caso no. No, pero Jesús se llevó todos los pecados. Sabemos de que somos benditos. La bendición nuestra, hoy por hoy, esto, ¿no? Que es tan importante, y lo que estás comentando también es de que la voluntad de Dios es la vida. Verdaderamente, es la vida. Totalmente. Y en ese momento tu aceptación fue como decir, Señor, si tengo que hacer esto porque realmente entregarme como tal, voy a seguir haciendo tu voluntad. Totalmente. Hasta el último momento. Total. Y como dice, rendido a su señorío, ¿no? Rendido a su voluntad, vemos cuál es su voluntad, que permanezcas y sigas haciendo lo que debes hacer en este mundo, porque allá en el cielo ya no tenemos nada que hacer. Totalmente. El trabajo está acá abajo, ¿no? Total. Y él murió por nuestros pecados, por todo lo que nosotros, maldiciones que estaba en contra nuestra, dice que en la cruz quedó. Así que hoy, en Cristo, gloria a Dios, porque la sanidad evidente está en vos, te vemos pleno, la verdad, Sí, que te vemos además estoy más pleno, gordito. espléndido, y para nosotros es tan hermoso poder compartir hacia todo aquel que está, ¿no?, del otro lado escuchando, porque sabemos, este testimonio que vos contás, que yo no sabía nada de esto, sepa que no tenía ni idea. No estaba preparado, gente. Para nada. Es ver esto, ¿no? De que muchas veces uno ve por la condición, por la situación de vida, por lo que hizo, lo que no hizo, pero vemos de que tenemos un Dios de misericordia, de amor, de gracia, que lo único que está esperando es que nos volvamos a Él. Totalmente. Porque Él lo que está esperando es como el padre con el hijo pródigo, ¿no? Vení, acá, la mesa está servida, ¿no? Vení a disfrutar de todo lo que ya se pagó, de lo que ya está en la cruz a favor tuyo. No por tu obra, sino por la obra de Cristo, ¿no? Es tal cual. Así que nosotros súper felices. Chicas, no sé qué quieren decir, quieren compartirle algo. Tenemos 3 minutitos para... Cuando él hablaba de su mamá, ¿no? Me traía a memoria cuando Pablo hablaba con Timoteo. Y me gustó mucho el versículo que dice, trayendo a memoria la fe no fingida, trayendo memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Tremendo. Entonces cuando me hablabas de tu mamá, Tremendo. es como que yo decía, Señor, sí, es preciosa. Aparte, una herencia de fe. Totalmente. ¿No? Y es lo que nosotros tratamos de que la gente pueda entender hoy en día, que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe mueve montañas. O sea, no hay nada imposible para Dios. Totalmente. Solamente es cuestión de creerle a Dios. Porque Amén. Él tiene la última palabra sobre sus hijos y Dios es dador de vida eterna. Él vino a dar vida y vida en abundancia. La voluntad de Dios para sus hijos siempre es buena, agradable Y y perfecta. Testigos y testimonios. Y testimonio. Amén, amén. Martín, ¿querés hacer una oración para aquel que pueda estar del otro lado para cerrar en 2 minutos? Sí, por supuesto. 2 minutos. 2 Mirá minutos que nos acá queda. Carlos nos corta. ¿sí? No, ya Carlos, mira, empiezo a contar, que lo hago recortita. Antes de orar quería compartir que vamos a estar haciendo una fecha Amén, ahí tocando Uy. con la banda. En abril vamos a hacer una cena show a beneficio. Con mi iglesia estamos levantando una obra misionera ahí en Libertad Merlo, que son para gente con adicciones y chicos con problemas de prostitución infantil. Donde hay gente que está sufriendo eso por el tema de drogas, ¿sí? A mi pastor Dios le puso la carga de levantarlo allá y estamos levantando una obra y con la banda vamos a hacer una cena show para recaudar fondos para poder Gloria a Dios. levantar esa obra, así que vamos a estar tocando ahí 17 de abril en Pola 3256. Si alguno si está ahí, está cerquita por Lugano y quiere estar, hay una cena show que vas a pasarlo lindo, hay una entrada accesible, vamos a estar tocando ahí con la banda. Vamos a hacer algunos covers de rock nacional para a los que les gusta el rock nacional y obviamente va a poner nuestro tema y ahí obviamente le vamos a predicar a la gente que venga. Así que el Todo 17, hermanito. tal cual, ahí estamos ahí en la cena show, llama Libertad por Libertad, está en Instagram si lo quieren buscar, está ligado a nuestro Instagram de Cucu de Band. Así cualquier cosa lo publicitamos. Totalmente, si nos pueden ayudar con la publicidad va a ser una bendición. La idea es juntar 100 personas para, obviamente, mientras no sean conversos, mejor así les predicamos. Y la idea es que, bueno, también aparte de poder juntar fondos, podamos predicar a las personas. Así que vamos a estar ahí en Pola 3256, 17 de abril. En la cena show Libertad por Libertad con Cucu de Band, ahí para servir al Señor y predicar y ver qué va a hacer Dios con la obra de Libertad. Amén. Oramos por las personas. Gracias, Jesús. Padre, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por este espacio, por Señor, Gracias. por la pastora Rosana, por Norma, por Susana. Gracias, Señor, porque en este espacio sabemos que es un espacio de edificación. Estas ondas radiales es que llegan a todos lados. Vos dijiste ir y hacer discípulo a todas las naciones y sé que este programa va a las naciones, a llegar a personas que necesitan
escuchar tu mensaje, necesitan escuchar tu voz, necesitan, Señor Jesús, estar ahí cerca tuyo en esos momentos cruciales, difíciles, esos que son pruebas de fuego, esos que aún ponen a prueba su fe. Y hoy te pido, Dios, que en esta tarde, noche, Señor, los acompañes, que esta palabra, Señor, les haga sentido, sea viva y eficaz como espada de doble filo que penetre sus vidas y pueda, Señor Jesús, reconfortar su mente, sus pensamientos, su alma, su corazón, ese espíritu angustiante que los está invadiendo por cada problema, por circunstancias difíciles. Hoy declaramos que tu palabra lo quita, Señor Jesús, tu sangre los empieza a limpiar y tu espíritu los empieza a levantar. Te ruego que estas palabras, Señor Jesús, que han escuchado en este programa, ellos puedan tomarlos como una promesa de fe, una promesa rema, Señor, donde levanta sus vidas para tener un tiempo diferente, para ver a ese Goliat no como un gigante, sino como una persona ya derrotada, no importando el resultado, sino importando que si vos estás en medio del valle de sombra de muerte, nada tendremos que temer, porque vos estás con nosotros, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Padre, y sé que haré esas mesas delante de nuestras angustiadoras, Señor, y esas angustias que nos batallan todos los días. Y hoy te pedimos que tu misma presencia viaje por estas ondas radiales y toque las vidas de las personas. Donde es tu voluntad sanar, que haya sanidad. Donde es tu voluntad levantar, que haya, Señor, fortaleza de espíritu. Donde hay, Señor, tu voluntad, que haya tu palabra en medio de la tormenta, que aún en medio de la tormenta prediquemos y te sirvamos, pero que vos estés en el medio, porque si vos estás, nada tendremos que temer. Porque si vos estás en medio del horno de fuego y hay una cuarta persona, hay uno más entre las llamas, quiere decir que a pesar que los fuegos vengan, no nos van a quemar, no nos van a tocar, porque vos estás con nosotros. Y si vos estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni arma forjada, ni cosa alguna podrá separarnos de tu amor, ni ejércitos que se levanten, nada podrá, porque vos estás en el medio levantando nuestras vidas y haciendo que tu voz resuene aún en medio del dolor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Chau, chau, chau. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Bendecidos. Gracias por compartir. MQR, más que una radio.